¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Les saluda Luis Alvarado y este día queremos discutir un poco sobre los temas o problemas de seguridad, más bien desafíos de seguridad que surgen a partir de la situación de cuarentena y de distanciamiento social que se ha impuesto por la amenaza del coronavirus. Para discutir esto, precisamente ya lo vieron, hemos invitado a un experto en seguridad, a Luis Contreras, a quien hoy solamente de lejos no vamos a usar la mano. Acatando las medidas. Acatando las medidas. Qué bueno que pueda venir, Luis. Muchas gracias por estar aquí. No, un gusto estar nuevamente en su medio digital, que sé que es visto por muchas personas a nivel nacional e internacionalmente, y más que en estos tiempos, pues que es una pandemia a nivel global y que nos atañe también como país. Excelente, muchas gracias. También quiero recordarles, por supuesto, que este primer segmento de la entrevista es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, en San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además, su sitio web es www.megablock.com.sb. Luis, reiterándole el agradecimiento, qué bueno que puede estar aquí asesorándonos, acompañándonos un poco, porque como le comentaba antes de empezar, creo yo que también es de entender y tal vez un poco reiterarnos la importancia de que todos colaboremos, porque esta situación de distanciamiento social, un poco de cuarentena, representa también para las autoridades y para los cuerpos de seguridad un reto bastante fuerte en términos de sus capacidades. Pueden de pronto verse desbordados por las necesidades, por los llamados, por la atención de albergues y todo eso. Y tal vez la primera pregunta, Luis, se nos ayuda a entender un poco cuáles son los retos que tienen las fuerzas de seguridad en una situación como esta, que es muy sui generis. No creo que El Salvador nunca la había vivido antes. Sí, pienso que no solamente reducirlo al nivel del reto para las tareas de seguridad pública, policía, ejército, e incluso la parte médica, sino que para el gobierno central como tal. Yo creo que todos los órganos del Estado intervienen en esta pandemia porque no podemos individualizarlo. Y yo creo que muestra de ello es cómo el presidente Nayib Bukele se ha puesto al mando, a la cabeza de esta lamentable epidemia que ha cobrado muchas vidas a nivel mundial y que nuestro país no podía estar exento de eso, pues se llegara a descuidar. Y las medidas preventivas que ha ido estableciendo de forma escalonada, eso ha sido crucial y clave. Yo entiendo que mucha población, inclusive la misma oposición política, le ha extrañado, han sentido exageradas muchas medidas. Por ejemplo, hay gente en la calle que puede opinar que ellos no están vendiendo porque les han cerrado los negocios, etcétera. Sin embargo, es entendible en qué aspecto nuestra cultura lamentablemente no está acostumbrada a la prevención. La inseguridad de forma general, ya sea multidimensional, seguridad ocupacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, y en todas sus derivaciones, tiende siempre a la prevención, anticiparse al fenómeno delictivo o en este caso de un contagio de una enfermedad.
Y como en gobiernos anteriores nunca se le había apostado a tal prevención, inclusive solamente cuando pasaban desastres naturales, ya sea terremotos, se reaccionaba. Estamos acostumbrados nada más a reaccionar. Y yo pienso que el presidente Bukele de forma escalonada lo ha ido haciendo, y realmente desde mi óptica somos un ejemplo a nivel centroamericano y mundial. Pues inclusive el embajador de Estados Unidos hace 2 días nos felicitó por ello. Pues ayer también puso en Twitter, cuando el presidente Bukele dio a conocer que había 0 casos de contagio a la fecha. Y hay que saber contener esta enfermedad. Ya lo han dicho los infectólogos que han andado en medios de comunicación, que va a ser muy difícil, sería una quimera decir que no va a venir un caso aquí al país. Sin embargo, estas medidas que se han tomado en cuanto a restaurantes, bares, discotecas, va a evitar esa aglomeración de personas, las cuales, que si se llega a dar un caso de los que están en cuarentena, vamos a tener la ventaja que no va a poder exponerse a más personas. El no tener el contacto físico, las medidas que está de más decirlas, que los médicos las han vertido en diferentes medios, van a evitar esa conexión para que se vaya multiplicando esta enfermedad, porque vemos como en otros países, por ejemplo, me llamaba la atención el día de ayer, en enero el mapa a nivel mundial, como solamente China tenía casos en enero. Vemos el mapa ahora en marzo, y es increíble la expansión que ha tenido. Y esto se debe a la globalización en cuanto a la facilidad que hay para viajar, los contactos, centros turísticos. Es decir, que eso ha permitido la propagación, porque muchos se dicen el SARS fue menos letal, o la gripe aviar, y muchos infectólogos dicen que no es eso, sino que el grado de globalización que ha permitido esa interacción entre personas. Por eso, ya quizás para llegar un poco a tu pregunta, realmente la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil están haciendo una gran labor. Hemos visto cómo se han desplegado, inclusive a puntos ciegos, para evitar acceso de personas que quieren evitar la cuarentena. Y yo creo que es un llamado a la población, independientemente de su nacionalidad, que esto es por prevención, porque realmente inclusive ellos pueden poner en riesgo la vida de más personas aquí en el país. Lamentablemente nuestra idiosincrasia nos impide muchas veces seguir las reglas, seguir directrices, y a veces el Estado como tal, que el Estado posee el monopolio de la fuerza pública, está en su competencia constitucionalmente de ejercerla cuando sea necesario. Eso es precisamente algo de lo que nos interesa también discutir ahora. Sí. Comentábamos también antes de iniciar el caso de una señora que vino antes de que las medidas endurecieran, ¿no? Y estuvo básicamente irrespetando los términos en que se le permitió irse a la casa. Allí es cuando la policía ya tuvo que intervenir, como lo dice usted, utilizando la fuerza. Es normal o se puede prever en estos casos, se puede anticipar que se den concentraciones, como hemos visto videos en internet, lo que ha ocurrido en otros países, principalmente en Miami, que se dan concentraciones de personas que hacen esas concentraciones precisamente aprovechando de que hay suspensión de clases, suspensión de otras actividades, ¿no? Pero se realizan estas concentraciones que no deben ocurrir en este momento. Y ante la negativa de dispersarse, pues ya viene el uso de la fuerza. Sí. ¿Podemos anticipar esto en El Salvador en algún grado? Y la policía estaría también, además por el régimen de excepción que tenemos ahorita, estaría obligada a utilizar la fuerza. No, definitivamente, a medida que esto vaya escalonando, el presidente Bukele puede dar diferentes directrices. Inclusive en las noticias veía como el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, mencionaba que a los empleados de la Asamblea Legislativa se les va a enviar, decía él, visitas a su casa, los que se les ha mandado a las casas, para verificar de buena manera si están cumpliendo ese tratamiento. Tristemente vimos ayer cómo en el Zonte se ahogó un estudiante de la Universidad Don Bosco. Aquí podemos ver cómo muchas personas tristemente no están acatando, no están dimensionando la peligrosidad de esta pandemia. O sea, esto no es unas vacaciones anticipadas, pues tristemente el mundo ha cambiado a nivel global. Se vaticina que muchos países, quizás los más afectados como Italia, España, China, tengan una vida normal, entre comillas, a principios del 2021. Es decir, esto va para largo. Nuestro país, al ser una economía muy reducida, dependiente de países altamente desarrollados, nos vamos a ver también directamente afectados en la parte económica. Por eso es importante tratar de evitar en lo posible esa exposición a lugares turísticos. Es más, la policía siento que ha hecho muy bien estar verificando inclusive en horas nocturnas, horas diurnas, que los establecimientos estén cumpliendo, que solamente sea el delivery para llevar en lo que son de comidas, que estén cerradas las discotecas, en fin. Yo creo que hay que hacer un frente común para contener. La palabra contener es clave, porque no se va a poder desaparecer esta enfermedad de la noche a la mañana. Apenas se están logrando algunas vacunas, si no me equivoco, en China, y para que se logren propagar a nivel mundial, evidentemente va a ser a los países más afectados. Pues el nuestro, gracias a Dios, a la fecha no es el más de los más afectados,
Por eso es importante acatar estas recomendaciones. Con la señora que tú mencionas, podemos ver cómo el salvadoreño promedio no obedece la regla. Eso es precisamente, digamos, el problema que creo que puede ser tal vez la puerta para la ingreso. Demasiado, porque las personas se quejan de que los van a obligar a estar en sus casas, que el Estado coercitivamente los va a frenar, pero de la manera amable, por decirlo de esta manera, no obedecen. Yo creo que es una cuestión que hay que tomar mucha conciencia, pues no se dimensiona lo que puede suceder. Por eso vuelvo a lo que mencionaba al inicio, estamos acostumbrados a reaccionar, no a prevenir, y esto en todo ámbito. Yo siempre pongo ejemplo así de una forma muy coloquial, la carretera Los Chorros. Ese ha sido un problema eterno y en los últimos años se ha venido agravando. Es decir, en otro país ya hubieran erradicado ese problema para que esa carretera no siguiera desbordándose esa piedra peligrosa que atenta contra la vida de muchas personas, pero hasta que no pasa una desgracia comienzan las mitigaciones. Lo mismo se puede hacer esa analogía con la enfermedad. Hasta que no tengamos muchos casos, las personas van a andar con una psicosis colectiva, que eso va a empeorar la situación. ¿Por qué? Porque exacerba también la violencia. En otros países hemos visto cómo, si no me equivoco, en Australia parece, un tipo sacó un cuchillo a otra persona por peleando insumos del supermercado. En Estados Unidos, por cierto, se está aumentando la compra de armas y munición. ¿Qué nos dice eso? Que hay personas que están pensando en que si llega a haber una pandemia, aún mayor, esta pandemia, bueno, ya existe, pero si llega a aumentar, va a haber necesidad inclusive hasta de llegar a los tiros como otra persona. Yo creo que eso hay que prevenirlo, más en un país como el nuestro, que es altamente violento. Precisamente eso es también otra preocupación. A ver, yo recuerdo ya hace bastantes años, ¿no? En 2001, cuando luego de los terremotos que ocurrieron en enero y febrero de 2001, la situación se dio de que las bandas de secuestradores de ese entonces lo tomaron como, pensaron tal vez que se podía aprovechar el momento, dado que pues evidentemente había todavía mucha situación de emergencia que atender, lo hubo por un periodo largo, ¿no? Y las capacidades tal vez de la policía estaban saturadas, en algún momento desbordadas. Entonces se dieron a la tarea, ¿no? de realizar varios secuestros, muchos secuestros seguidos en el periodo en los días que siguieron a los terremotos. Sí. Ahora nuestro principal problema de seguridad son las pandillas, ¿no? Exacto. Podemos pensar o entender tal vez que estos grupos pueden también aprovechar o pensar que se pueden aprovechar de la sobreexigencia, de la carga de trabajo que tiene la policía para ellos realizar sus sí, indudablemente criminales. Las catástrofes naturales, de epidemias también biológicas, también afectan en la parte de seguridad económica, en fin, no solamente acá, en otros países vemos como inclusive cuando hay tragedias muchas personas se meten a saquear supermercados, centros comerciales. En el 2001 se dio ese fenómeno. Tristemente siempre hay personas que buscan perversamente aprovecharse de ello. Sí. En esa época, posteriormente al terremoto del 2001, la Fiscalía General de la República daba datos interesantes de cómo semanalmente se estaban registrando 2 secuestros diarios. Y también había aumentado el delito del patrimonio, es decir, los robos, vehículos, en fin. Aquí no solamente podemos decir que esto puede incrementar debido a que muchas personas van a ver mermada su economía al no poder trabajar, sus negocios informales y formales también van a decaer en sus ingresos, y evidentemente las maras y pandillas, que en cierta medida están bastante neutralizadas en muchos aspectos gracias al Plan Control Territorial, pueden lograr recobrar fuerza. Por eso es importante de cómo el gobierno, en este caso el Ministerio de Justicia y Seguridad, pueda establecer un plan específico para tratar de que eso no vaya a brotar. Es decir, siempre anticipándonos a esta amenaza. Volvemos a lo mismo, la prevención. Cómo distribuir una buena parte de elementos policiales especializados, unidades específicas, Policía Rural, STO, inclusive la Naval, que en enero, no sé si te recuerdas, en enero se creó la Policía Naval para trabajar conjuntamente con la del Ejército, sí, claro, que antes no existía, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el tráfico inclusive puede aumentar. Al verse debilitada la policía, entre comillas, en el aspecto que está desplegada, atendiendo labores de esta calamidad, llamémosle de esta forma, se puede descuidar involuntariamente las tareas de seguridad pública. Y es acá donde se puede tratar de focalizar zonas específicas en las cuales se podría advertir esta criminalidad, esta ola de criminalidad, para tratar de evitar que vaya a propagarse. Es posible además o reforzar en esta situación a la policía, digamos, porque yo vería una contradicción, tal vez usted me puede dar a entender mejor, vería una contradicción, por ejemplo, si se decide
realizar un acuartelamiento, si se decide, por ejemplo, suspender licencia, o no sé, pero ¿cómo se puede fortalecer o de algún modo precisamente aplicar esta prevención de la que usted habla, de que no ocurra que los grupos delincuenciales encuentren ventanas o espacios para estar desarrollando su actividad criminal? Sí, tal vez el acuartelamiento no, por la misma cuestión de la epidemia, porque lo que se evita es tener a gente concentrada, sino que, por ejemplo, los policías, al igual que los efectivos militares, trabajan con base a licencias. Sí. Es decir, estar previstos, los roles son muy diversos, dependiendo de la unidad en la que están, si están en tránsito de seguridad pública, por ejemplo, si trabajan 4 días y salen 4, esos 4 obviamente que están en sus casas, que estén en la disposición y alerta que pueden ser llamados en cualquier momento. A eso quiero llegar, es decir, esa rotación que podría existir, no necesariamente van a estar acuartelados, pues porque eso es lo que trata de evitarse, sino que la disposición podría ser, tal vez que estén atentos, no va a ser una vacación normal para ellos, una licencia normal, sí, no, en el aspecto que pueden estar previstos a ser llamados de forma inmediata, ya sea inclusive a altas horas de la noche. Yo creo que eso es lo que se puede verificar. E imagino que el gobierno, en este caso el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, ya ha tomado las medidas al respecto, pues vemos inclusive como una buena coordinación entre la Fuerza Armada, están logrando cerrar los puntos ciegos. Se detectó una familia, si no me equivoco, que se le intervino también en vehículo, gracias a Migración. Migración tiene una unidad también policial, la cual de fronteriza, patrullas fronterizas, perdón, y se pudo de forma inmediata retener a estas personas. Yo creo que eso es bueno, pues porque se ve la coordinación y obviamente acuerpado con la tecnología, pues por eso vale la pena mencionar la cuestión de los drones en seguridad pública, porque la tercera fase del Plan Control Territorial busca eso, y lograr la implementación de drones con una tecnología evidentemente diferente a los drones que son para ocio o diversión. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos mencionan que el FMLN, cuando gobernó, dejó drones, se compraron drones. Evidentemente sí se hizo, pero esos drones son para tomar fotos, videos, son para cosas más sencillas. De los blanquitos que se ven sí, los puedes comprar eBay, en centros comerciales. Pues, la diferencia es que los drones que la policía, en este caso el gobierno, está queriendo comprar para fortalecer a la policía, a la Fuerza Armada, se necesitan. Son drones ya específicos de seguridad y vigilancia, con una durabilidad de vuelo mayor, la inclemencia del tiempo la soportan de mejor manera, traen ciertas características que obviamente un dron común no las va a tener. Detectan el calor en horas nocturnas, se pueden invisibilizar inclusive apagando sus propias luces, es decir, son de primer nivel, es totalmente diferente. ¿Por qué lo relaciono? Porque en tragedias como esta se puede monitorear de mejor manera el perímetro de zonas ya específicas, en este caso puntos ciegos. Inclusive los albergues se podría estar monitoreando. No sé si han visto en España, en otros países, inclusive en Inglaterra, como drones, a través de los drones, para evitar ese acercamiento las autoridades con las personas que puedan estar infectadas, o que están utilizando drones para darles indicaciones mediante altavoces. No sé si lo han visto, cómo lo están transmitiendo en redes sociales. Eso es importante para que veamos la utilidad que se tiene. Una cosa más, Luis, por ejemplo, a ver, no quiero sonar tampoco pesimista o de algún modo, digamos, crítico exagerado, pero yo y creo que varios hemos visto, no hay un grupo de población que es muy insistente o muy displicente, tal vez sería la palabra más adecuada cuando se trata de este tipo de situaciones. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque luego de que el presidente ordenó el cierre de gimnasios y de lugares como bares principalmente, ¿no? También hubo mucha queja, principalmente en redes sociales, de gente que cómo es posible que nos cierren, ¿verdad? Y cómo vamos a estar en casa, todo esto. Anticipo yo también que puede darse la situación de quienes se rehúsen ante una indicación policial a dispersar una reunión, que un grupo de personas que pueda pasar de las 10, de las 50 tal vez. Sí. Y eso, digamos, hay que entender que en esta situación de régimen de excepción, la policía va a operar de forma completamente diferente. Exacto, sí. ¿Cómo debe operar la policía en este caso? Sí. Es decir, para que lo entendamos y estemos bien conscientes, ¿no? ¿Cómo va a operar la policía ante la gente que se concentre y se niegue después a dispersarse? Esto es bien relacionado inclusive a lo de los restaurantes. Un ejemplo, un restaurante decide servir comida en las mesas, obviando la directriz del presidente de la República,
evidentemente van a ser diferentes pasos a seguir, sancionar al establecimiento, sí. Inclusive pues, el Ministerio de Trabajo, me imagino que podría quitarle los permisos, y a eso abonémosle que tal vez la persona no tenga registrado su negocio, porque se da el negocio informal. En este caso la policía tiene la facultad de llegar y resolver una reunión, porque ya se disminuyó a no más de 50 personas. Por eso es importante que lo tomemos en cuenta, así como sucedió con la mujer que estaba en cuarentena domiciliar y que no cumplió. Pues yo creo que es importante que lo tomemos en cuenta, acatemos las medidas y volvemos a lo mismo, es tomar conciencia. Yo creo que individualmente, me imagino que a nadie nos gusta obviamente que nos estén regañando, insistiendo, pero yo creo que al tomar conciencia y dimensionar lo que puede llegar a suceder, al ver, yo sugiero mucho que veamos las noticias también de forma internacional, porque creo que eso es lo que pasa, que la gente ignora o tal vez piensa que nunca va a pasar acá. Ese es uno de los principales errores en seguridad, asumir que nunca nos va a suceder, asumir que nunca nos van a robar un celular, asumir que nunca nos van a extorsionar, que en el vehículo yo puedo hablar por teléfono y asumir que a mí no me va a pasar nada. Eso es lo que pasa en seguridad. Yo pienso que relacionándolo con esto es de forma similar a una simple gripe, dice la gente. Evidentemente vemos cómo están muriendo las personas a nivel mundial, pues inclusive han dado la directriz que no se haga nivelación alguna. O sea, estamos ante una pandemia. Mencionaba, no sé si Ronald Umaña en un programa de televisión, que hace casi 100 años se vio algo similar, pues con una especie de peste. O sea, teníamos mucho tiempo, ni el anthrax, ni la gripe aviar, ni el ébola había contaminado tanto a nivel global. ¿Por qué? Porque estos se habían sectorizado en continentes específicos, no se habían logrado propagar como lo ha hecho. Con otras características. Sí, por eso es importante, inclusive vale la pena mencionar lo que hizo el presidente de la República el día de ayer, que a medianoche se cerrara todo vuelo comercial. Yo creo que eso es clave, la frontera cerrada, todos los países lo están replicando. Es interesante porque... Sí, Estados Unidos va a cerrar su frontera con Canadá. Sí, ¿no? Porque muchos opositores, analistas mencionaban y estaban diciendo, nos tildaban de tercermundistas, inclusive, tristemente, porque el presidente Bukele estaba haciendo eso. Yo creo que vale la pena felicitar al presidente en el aspecto que ha demostrado tener carácter, pues, y eso es lo que faltó durante mucho tiempo, 5 años, si no me equivoco, en el gobierno del FMLN. Yo no me quiero ni imaginar lo que hubiera sucedido si el gobierno del FMLN nos hubiera tomado esta crisis. Yo creo que realmente el país hubiera desaparecido. Y él ha logrado ponerse al frente, ha estado muy presente, y eso ha sido excelente, pues, porque la población está informada. Y eso de cerrar el aeropuerto, cerrar fronteras, va a lograr contener bastante la multiplicación del virus. ¿Existe además alguna previsión en temas de seguridad que deban tomar, por ejemplo, las empresas? Hay aquí, digamos, una serie de empresas, principalmente las que tienen que ver ya con tecnología, que pueden con toda facilidad mandar a la gente a sus casas y que todos trabajen pues desde una terminal, incluso desde el celular se puede hacer algunas cosas. Sí. El tema de seguridad, digamos, creo que esto es muy también de nuestra cultura. Cuando salimos hacia trabajar siempre quedamos pendientes de que no pueda, le echamos llave a la casa, ¿no? Y esperamos que pues regresar y que todo esté normal. Ahora tal vez la preocupación de la seguridad puede trasladarse a las oficinas. Sí, pero obviamente... Es una forma... Sí, porque las oficinas van a estar solas. Yo creo que aquí también, así como la tecnología ha permitido que esto también se propague, yo creo que también tiene sus ventajas, pues en el aspecto que los circuitos cerrados de televisión, las cámaras, han logrado, ya no es nuevo, pues se puede decir que hoy los drones en seguridad es lo más innovador. Casi todas las empresas, a veces negocios por muy pequeños que sean, poseen cámaras. Yo creo que vale la pena invertir en ello, pues inclusive tienen vigilancia a nivel de empresas privadas, ya con personal de a pie. Las empresas de seguridad tienen esa modalidad de reacción cuando la alarma se activa. Yo creo que difícilmente tal vez existan robos en este momento, me refiero por el estado de excepción, de forma directa, personal. ¿Por qué? Porque es más fácil inclusive hasta identificar quiénes andan en la calle. Cuando es un día normal hay demasiado vehículos, motocicletas. Ahora vemos como parece un domingo, pues casi todos los días, o casi como si estuviéramos en una Semana Santa adelantada, en la cual muchas personas no están laborando. Yo creo que esto va a evolucionar más que todo en cuestiones que no son tan visibles como puede ser una extorsión. Eso es lo que se podría dar. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 10, 15 años es lo que se ha ido fortaleciendo y robusteciendo en nuestro país. Inclusive la misma Fiscalía dio datos como la extorsión no ha disminuido. Esa es una tarea pendiente que lastimosamente por esta epidemia no se va a poder atacar en los primeros 3 meses, como lo mencionó el fiscal Raúl Melara. Y eso, a ver,
yo quisiera entender también si este tema de la extorsión, por ejemplo, tiene que ver un tanto con la movilidad además, porque, a ver, las principales víctimas de la extorsión son las pequeñas y microempresas, ¿no? Que reciben la visita del delincuente o la llamada telefónica y bueno, también el transporte, por ejemplo, el transporte público, esa es otra situación, ¿no? El cierre, la combinación de estos factores, ¿no? El cierre de negocios, menos cantidad de personas concentradas, facilita o tal vez promueve, incita. Este tema de la extorsión no me queda claro en realidad cómo puede recordemos que esos factores. Acuérdense que la extorsión a través de los años, la ventaja que ha tenido para la criminalidad es la parte tecnológica, pues, porque a través de llamadas de teléfono celular, depósitos en cuentas de este tipo Money se ha utilizado mucho. Uno que desapareció, el banco que estaba antes, que desapareció también acá, se exigían depósitos. Es decir, que ya no, la mutabilidad que ha tenido, que inclusive la misma policía advirtió esa información, es de que ya no se exponen personalmente, sino que piden depósitos a cuenta. Es decir, que la misma tecnología ha permitido ya no esa proximidad, no tenerla como tal, sino que mediante amedrentamiento verbal, psicológico, se intimida a la persona. Puede que la hayan estudiado, ya conozcan el negocio y digan cosas certeras. Por ejemplo, tiene tantos hijos, su mujer tiene esta característica, su vehículo tiene estas placas, si no quiere que ahí es donde entra el miedo. Exacto, contra su vida necesitamos este depósito en esta cuenta. Lo pueden mandar vía WhatsApp. Es decir, aquí donde se fortalece y donde la fiscalía y la policía debe de atender la parte de la cuestión informática. Por eso la tecnología no se puede obviar, tanto para combatir el delito como para prevenirlo. Eso es muy importante, ¿no? Apoyarse en la tecnología en estas situaciones. Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco muchísimo que haya podido venir y darnos una luz sobre estos temas de seguridad que no desaparecen, ¿no? A pesar del distanciamiento social que estamos aplicando, de la cuarentena que el país ha adoptado, ¿no? Pero creo que es importante tenerlo en cuenta y, bueno, muy importante también su opinión y sus conocimientos. No, muchas gracias. De nuevo no le doy la mano, nada más así de lejos, por atención a las medidas. La teleaudiencia sería en este caso. Sí, claro. Virtual de todo el mundo, ¿no? Del país y los que están fuera. Sí. Quiero agradecerle, por supuesto, a todos ustedes, amigos y amigas internautas, que nos han estado viendo a lo largo del programa. Qué bueno que han podido acompañarnos. También muchísimas gracias a los amigos de elsalvadoreño.com, Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que están ahí siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Manténganse seguros, si no necesita salir, no salga, por favor. Y recuerde, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.